Yo estoy convencido de que vivimos una polarización en México que hasta hoy todavía es una polarización entre sus élites. No hay esa polarización a ras de calle. A ras de calle no vivimos la polarización que sí viven los colombianos, porque la guerra civil, el narcotráfico, las guardias blancas en Colombia, el secuestro, etcétera, sí partieron a esa sociedad de sus estratos más altos a los más bajos por la mitad, porque incluso en las partes más populares, alguien tiene a alguien en el ejército o alguien en las guardias blancas o alguien perdió a un familiar en un atentado, y la violencia colombiana ha polarizado esa sociedad en dos bandos. México no tiene esos dos bandos. En las élites sí, pero no a nivel de calle, como tú bien dices. Y por eso creo que estos ejercicios ciudadanos, que son con ciudadanos de a pie, a nivel de calle, pueden ser tan enriquecedores en términos de la conversación de política y de políticas públicas. Porque otra vez lo repito, no se trata de sustituir al legislativo. El legislativo ahí estará, pero va a ser un contraste muy importante que ciudadanos normales sean capaces de construir soluciones que los partidos políticos son incapaces de construir porque no pueden ceder su lugar, porque si lo ceden, traicionaron a alguien o los compró a alguien o tienen un expediente de este tamaño que, como ya decía alguien antes en la conferencia, cambian de voto, lo decía, si no me equivoco, Carlos, sin ninguna, eh, sin ningún pudor, a posiciones totalmente distintas a las que habían defendido en el pasado, o ni siquiera en el pasado, lo que vimos en el Congreso Federal en términos de la extensión de la Guardia Nacional hacía 15 días, ¿no? Y en lo que yo soy un poco más pesimista, y ahí quisiera comentar algo de lo que decía Moisés, yo creo que sí tenemos todos los elementos, pero no hemos sido capaces de orquestarlos justamente por los intereses personales o de grupo de quienes al final toman las decisiones. Y decías muy bien, Moisés, prometemos agua, educación y no lo damos. Yo te diría, es peor, la damos y la damos de pésima calidad, porque en esa promesa de servicios públicos también hay una promesa implícita de movilidad social y de mayor bienestar. Y la educación, en el caso de la educación o los servicios de salud, en muchos casos también, hablaba César muy al principio, Fernando, creo que todavía no estabas en la llamada, del esfuerzo que está haciendo Coincides para que las empresas también promuevan un acceso a un primer nivel de servicios de salud que sea pues más ágil ante un primer nivel de salud pública que todavía deja mucho que desear, ¿no? Y creo que podemos encontrar soluciones de esta naturaleza, pero tenemos que trascender los intereses personales o de grupo que muchas veces son los que prevalecen entre quienes nos dirigen, no solo en lo político, también en lo económico, también en lo sindical, eh, ahora lo militar, lo académico, en fin, las élites en general, eh, creo, en nuestro país han sido de una manera u otra eh, muy cortoplacistas, por decirlo de una manera, o incluso egoístas, en términos de que las decisiones que acaban adoptando tienen que ver con un horizonte de corto plazo y con intereses políticos, económicos o incluso ideológicos muy personales o del grupo al que pertenecen.